curso. Todo suyo el escenario. Buenas noches, chicas. ¿Cómo se encuentran hoy? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno, me alegro. En la sesión anterior estuvimos hablando de la terapia cognitivo-conductual. También estuve dejando algunos ejercicios donde debían escribir 3 pensamientos negativos y realizar actividades agradables para mejorar su estado de ánimo. ¿Me podrían decir cómo han estado manejando esas actividades y pensamientos? Sí, Génesis. Bueno, aunque los pensamientos negativos que tuve no fueron exactamente en la semana que se dejó la asignación, sí es cierto que semanas anteriores a esa tuve unos pensamientos donde me sentía muy deprimida, digamos. O sea, me sentía literalmente un cero a la izquierda y es extraño porque yo nunca me había sentido así. Me sentía, lloraba, estaba llorando y no entendía por qué. Me sentía como que no podía avanzar, como que me sentía estancada en un mismo espacio. Entonces, una de las acciones que yo decidí realizar para poder salirme de ese círculo en el que estaba atrapada fue coger llorando un cuaderno, recuerdo, y escribir todas esas cosas que sentía negativas sobre mí. Y en otra hoja, recuerdo que lo escribía bien fuerte, lo escribía como con todas las emociones que estaba viviendo en ese momento. En otra hoja entonces escribí las cosas que quería que Dios quitara de mí y le preguntaba, hacía como un esquema de por qué me pasa, dónde estás Dios, una serie de preguntas que fueron surgiendo a medida que fui desarrollando ese ciclo que no entendí por qué me sucedió, pero sí verdaderamente escribirlo así con toda la rabia y luego más despacio, según las emociones, me funcionó mucho. Me sentí muy liberada, sentía que podía hablar con alguien, que ese cuaderno era alguien con el que podía desahogarme. Más sin embargo, no con cualquier alguien, sino con ese alguien que sin importar lo que le dijera, lo iba a aceptar y no me iba a juzgar. Te entiendo perfectamente, Génesis. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, Nicole. Bien, sobre la tarea, uno de los pensamientos negativos que siempre me rodean, y eso es siempre desde el día cero, es como que mi mayor preocupación ahora mismo en la universidad, como que es algo como que yo lo pienso, yo digo, Dios mío, yo tengo que terminar, tengo mis pensamientos negativos son como que no puedo hacerlo, me tormento mucho cuando yo veo ese historial de tareas que yo tengo pendiente por hacer, cuando yo veo los foros que se me van a vencer, cuando yo sé que yo tengo que levantarme tan temprano para yo ir a trabajar y yo llego de trabajar, duro 8 horas para yo llegar a mi casa y ponerme a realizar las tareas sin comer nada, sin quitarme el uniforme, es algo como que yo pienso, mira, yo cojo la computadora literalmente, yo me voy en lágrimas, porque es una situación, bueno, como dice el dicho, quien la vive es quien entiende. Si tú no has pasado por ese proceso, realmente no me vas a entender. Pero son pensamientos que me dicen, tú no puedes hacerlo, tú no vas a llegar a ser alguien en mañana. Y adivinen qué, yo no busco como conversarlo con alguien, porque yo intenté una vez hablarlo con una compañera. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta de esa compañera? Deja eso, que la vida es solamente uno, el tiempo como quiera pasa y tú tienes tu trabajo y tú ganas bien, pero eso no es lo que yo ando buscando. Yo ando buscando una persona como que me ayude y me diga, tú sí puedes, tú tienes que ser una profesional, tú tienes que demostrar a las personas que te han dicho que tú no puedes, que tú sí puedes realizarlo. Y cada vez que yo buscaba en refugiarme en alguien que me ayudara, nadie me daba la respuesta que yo quería. Y adivinen qué, yo mismo me aconsejaba, yo era mi paño de lágrimas.
yo me ponía frente a esa computadora con mis lágrimas en los ojos, me lo limpiaba y le decía, Dios mío, tú eres el único que sabe todo el proceso que a mí me ha costado para yo llegar aquí. O es mi trabajo, es mi trabajo o es la universidad, pero adivinen que si yo no trabajo yo no puedo pagar mi universidad, porque yo soy quien costeo mi gasto. Entonces son dos cosas que van de la mano, pero yo me refugio en Dios siempre que yo estoy realizando mis tareas o algo. Yo siempre digo, Dios mío, ayúdame, no me dejes caer. Tú muy bien sabes que esto es como un propósito que yo tengo en la vida, de yo llegar a ser alguien en el mañana, de yo demostrarle a mis papás y devolverle lo que ellos un día me dieron. Y nada, solamente el que ha pasado por eso es que me puede entender y puede saber de lo que yo le hablo. Así es, Génesis. Siempre van a aparecer gente que van a decir que no vas a poder. Sí, Yocasta. Buenas. Bueno, eh, sí realicé la tarea. No hice tres pensamientos, no me pasaron tres pensamientos negativos como era el mandato. Pero sí uno. O sea, yo me muevo mucho para trabajar y para todo. Yo tengo una pasola y me muevo mucho en ella. Y esta semana me pasó mucho por la mente de ti que hoy sí tengo un accidente. O sea, yo nunca pienso en eso. Pero en esta precisamente semana me pasó eso por la mente de que, wow, si yo tengo un accidente o si me pasa algo, mi mamá, mis hijos, que soy yo que estoy dependiente a todo. Pero ese pensamiento negativo lo aplasté con uno positivo. O sea, yo decía, no, yo tengo que salir porque yo soy la fajadora, yo soy la que puedo. Entonces, si no soy yo que lo hago, ¿quién lo hará? Y además no puedo permitir que el miedo me domine. Entonces, lo que hice fue que agarraba casi nunca me lo pongo, dije, para escuchar la bocina y eso, pero sí agarré un auricular y ponía música y me trataba de relajarme cada vez que iba a salir. Me relajaba porque esos pensamientos me llegaban, era cuando yo iba conduciendo. O sea, no era que yo estaba en mi casa sentada o acostada, no, era cuando yo estaba en la calle, que cuando yo salía. Yo tengo 7 años manejando mi pasola y nunca nunca me atemorizo por nada. Y tampoco fue, como en la sección pasada, una compañera dijo que hay pensamientos que son alejados, eh, ¿cómo fue? Que uno no lo puede controlar, o sea, que son como aparte de uno, porque yo nunca estuve pensando en eso y esos pensamientos me llegaron, son negativos. Pero nada, pude contrarrestarlo pensando cosas positivas y la música me ayuda mucho. Te entiendo, Yocasta. Hoy vamos a tratar el tema del psicoanálisis. La terapia psicoanalítica que desarrolló Simón Freud subraya la influencia de nuestra mente inconsciente en nuestros pensamientos, actitudes y conducta. El psicoanálisis pone énfasis en la importancia del contenido inconsciente en nuestra salud mental, siendo este el causante de buena parte de afecciones y trastornos psicológicos. También esta terapia indaga en la mente inconsciente y explora las distintas experiencias que tuvieron los pacientes durante su niñez, con el objetivo de descubrir si esos acontecimientos pueden haber tenido un impacto en el desarrollo vital de la persona, o reconocer estos eventos como la génesis de algún trastorno o problema mental en la actualidad. Algunas de las técnicas terapéuticas que se aplicarán
consiste en dejar que el paciente se exprese libremente, sin censura ni cortar sus pensamientos o recuerdos. La transferencia terapéutica es el proceso por el cual el paciente transfiere emociones, sentimientos y creencias que tiene vinculados a personas importantes en su vida hacia el terapeuta. La interpretación es el proceso de interpretar y sacar conclusiones de los pensamientos y relatos del paciente. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio aplicando la técnica de asociación libre, donde ustedes se van a expresar libremente. ¿Alguien quiere empezar compartiendo algo que haya estado pensando o sintiendo en esta semana? Génesis. Bueno, realmente esta semana me he estado sintiendo muy agotada, muy, como decía la compañera ahorita, a veces es complicado tú tener que salir del trabajo, donde tú pasas 8 horas, en mi caso hasta 10 y 12 horas, llegar a tu casa, tener que coger una laptop, ponerte a estudiar, eh, todo te carga. Entonces yo me sentí muy cargada porque tenía como que resolver que unos foros, que a una presentación, que miles de cosas. Y no solamente en la universidad, también cosas, asuntos personales que uno tiene que resolver. Y a veces tú sientes que el tiempo no te da. Y por un momento me sentí esta semana como ahogada. Entonces dije, no, no me puedo ahogar en un vaso de agua, tengo que saber sobrellevar las cosas. Y lo que hice fue hacer una lista de las prioridades, de todas esas cosas que tenía pendiente por hacer, tanto de la universidad como personal, y las prioricé. Eso de cierto modo me hizo sentir un poquito más tranquila. Aunque no me hizo sentir más tranquila escribirla, lo que me hizo sentir más tranquila fue ir marcándola como realizada. Porque sentía que estaba como dentro de un videojuego donde cada vez que lograba hacer algo era como un punto a mi favor. Y que cada punto que yo lograba entonces era como un pasito más cerca de la meta. Entonces, esta semana me sentí agotada, me sentí frustrada por un momento. Nicole. Sí, esta semana me he sentido un poco cansada de mi trabajo, porque aparte de mí hay dos compañeras más, entonces yo siento que ellas se recargan en mí. O sea, ellas se hacen como las que no saben y me dejan todo el trabajo a mí. Entonces, cuando hay que hacer también cosas importantes en el trabajo, el jefe solamente me busca a mí, como que si las demás no fueran competentes. Entonces eso de cierta manera me agota y aburre también. Que siempre recarguen las cosas sobre ti, eso te lleva a un nivel de estrés inexplicable. Yocasta. Bueno, pues en esta semana ha reinado el agotamiento. Porque Dios mío, o sea, mi semana no ha sido estresante de trabajo porque no he tenido trabajo esta semana. Aparte del lunes que se presentó una emergencia, o sea, no trabajo los lunes, pero se presentó una emergencia con una de las clientas y sí tuve que ir. Pero ayer y hoy tengo un estrés de todo el tamaño porque mi esposo está enfermo. O sea, son tantas cosas, las tareas. Yo también estudio en la universidad. Yo también llevo mucho estrés por tantas cosas que tengo que hacer, aparte de la familia, la casa, los cuartos que no dan, que hay que trabajar y que hay que buscar mucho. Entonces, es aunque uno quiera relajarse, oye,
complicado, es complicado. No es fácil. Entonces, esto fue mi gran estrés de esta semana, que se me acumularon muchas cosas. Siempre uno tiene los mismos problemas económicos, los mismos estrés de la clase, de la familia y todo eso, pero hay una semana más que otra que uno se siente más presionado. Y hay muchos factores, puede ser el factor de la disposición, porque en ocasiones uno, eh, ¿cómo que se llama esa palabra? Cuando uno le da mucha vuelta a las cosas, yo lo utilizo mucho. Bueno, uno baraja, Pensar. ¿eh? Sobrepiensas. No, yo digo que cuando llegue el momento que uno baraja, que baraja mucho las cosas para hacerlas, entonces después se le acumula. Ah, ok, procrastinas. Procrastinar, sí. Entonces, cuando llega ese momento, y al final tú dejas todo para última hora y se te acumula. Este no ha sido el caso, sino que el mismo estrés como que impide a que tú descanses, y aún tú estando sentada o tú estando acostada, tú no sientes que descansas. O sea, no es un agotamiento físico, es un agotamiento mental, que tú le das tanta vuelta a las cosas que tienes que hacer que tú nunca descansas, o sea, nunca te sientes bien, relajado. No, y a veces hasta para dormir, no sé, a mí me pasa. Yo soy 1A, durmiendo, yo puedo dormir de maravilla, tener mi lucecita, pero a veces si estoy muy, muy, muy cargada, yo me despierto hasta temprano. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo Y otro, uno y el siempre pensamiento, y cansa no más. sé, es complicado. Uno siempre está cansado, porque es que cuando tu mente no logra descansar, el cuerpo, como que no, el cerebro no le manda la información al cuerpo de que tú estás descansando, y tú sientes como que tú has trabajado en una construcción el día entero. Correcto. No, y uno está para dormir y al día siguiente uno amanece más estropeado, como que te dieron un saco de pan. Yo no entiendo qué se ve eso. Es correcto. Ay, pero es lo que dice Yocasta, el cerebro, a veces, las personas a veces comparan los trabajos. Dicen, no, porque yo trabajo subiendo 100 fundas de cemento diario, pero a veces las personas que tenemos responsabilidades, que trabajamos quizás en uno, vamos por un ejemplo, en una oficina, y tú tienes la responsabilidad de quizá pagarle a 10 gente, que tienen la responsabilidad de mandar un documento, que tienen la responsabilidad de esto, y que todo recarga sobre ti, esa carga es mucho más pesada que las 100 fundas de cemento, porque las 100 fundas de cemento, cuando tú las subas, tú terminaste, y vas a sentir que tiene cansancio físico, pero la responsabilidad, hasta que ese proceso tú no lo cumplas, tú vas a estar agotada mentalmente, y aún después de haberlo cumplido, vas a estar rezagada, porque tú vas a decir, wow, todo lo que hice hoy. Entonces llegas a la casa y tienes más cosas que hacer, pero lo físico es simplemente físico. Eso con un bañito, una dormidita, una buena cena, eso puede variar. Estar mentalmente cansado es muy válido y es más agotador. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias por compartir. La idea con esta técnica es que al hablar libremente surjan conexiones entre pensamiento e inconsciente que puedan revelarnos conflictos o traumas que hayan tenido en el pasado. ¿Algo que quieran decir? No, siento que ha sido muy enriquecedor este encuentro y hemos sentido la conexión de que tenemos quizás situaciones en común que compartir, situaciones de que podemos entender al otro, y eso de cierto modo hace sentir a uno, uff, no soy la única, no lo estoy haciendo mal, o sea, entiendo que hay más personas que al igual que yo se sienten en la misma condición, y eso a uno le da cierto alivio, al menos para mí. Bueno, yo tengo para aportar que una de las técnicas que más me llamó la atención, que lo que la terapeuta estaba hablando es de las transferencias terapéuticas,
que esa trata de transferir emociones, sentimientos y creencias que uno tiene vinculada con personas importantes en su vida. Yo quiero hablar un poquito de un tema que me pasó en mi trabajo con una persona que fue, no sé si ustedes en algún momento han pasado eso, pero ustedes me dirán luego que yo termine. Cuando yo entré a trabajar, yo hice un vínculo muy fuerte de amistad con una persona, o sea, fue desde el día cero, nosotras fuimos chévere, nivel Dios, salíamos de trabajar, íbamos a compartir, nos quedábamos, entrábamos a trabajar a las 7 y todavía eran las 6 de la tarde y nosotros estábamos, que no íbamos a comer, que no íbamos de compra y todo. O sea, es una amistad demasiado chévere, incluso ella se llegó a casar, yo soy la madrina de su boda, somos comadres, tenemos una amistad impecable. Hasta que un tiempo se fue como un poquito afectando por algo como que fue más un malentendido. Yo digo que fue un malentendido porque ella nunca me lo habló. Nos dejamos como, no era que éramos enemigas, pero en el mismo círculo de trabajo, como que ya no era la misma atención. No, tú no me hablabas, yo no te dije la palabra, solo cosas de trabajo, a diferencia de antes, que nosotras llegábamos, mira, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Y eso a mí me afectó, nivel Dios. Era algo como que yo no quería ni llegar a trabajar, ni yo llegarme a topar con esa persona, porque desde que ella llegaba a mí la voz se me quebrantaba totalmente. Y yo le pregunto, o sea, nunca hablamos directamente, o sea, yo le preguntaba ya qué te pasa, qué es lo que te pasa conmigo, y ella solamente me decía, tú sabes lo que tú hiciste, pero yo no sabía nada. Entonces yo me quedaba como que, pero qué yo hice, qué fue lo que pasó, qué yo dije, pero cuando uno tiene su conciencia, su corazón limpio de que tú no le has hecho nada a esa persona, y nada, los rumores se crean, fue que otra persona dijo algo, y no fue así. Entonces yo considero que si tú eres mi amistad y tú me consideras a mí como una hermana, como una comadre, tú deberes tú informarme a mí y decirme, mira, pasó esto te puede traer inconveniente, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer, no te vuelvas a juntar más con esa persona. Y un día yo me armé de valor y hablé con ella y la enfrenté y ahí compartimos qué era lo que nos estaba afectando. Pero lo que le quiero decir con esto es que a pesar de que yo quiera tanto a esa persona, ya no es lo mismo. Y yo la quiero muchísimo, pero ya yo misma, por todo lo que pasó y como que ella no tuvo ese valor de decirme a mí, mira, fulana, pasó esto, fulano me dijo esto, y eso te puede traer inconveniente, no es la forma, no vuelvas a hacer coro con esa persona. Entonces, a las chicas demás compañeras preguntarle qué te pasa con fulana porque ustedes son muy unidas y ella decir como que ella no quiere trabajar en esa empresa porque yo estoy ahí, que ella se siente muy traicionada. Entonces esas fueron cosas que a mí me dolieron bastante. Y nada, después que yo hablé con ella yo me desahogué porque yo soy de la persona que si yo siento a alguien con otra persona yo no puedo dejarlo pasar. Pero después que yo hablé con ella, yo de verdad, aunque la quiero bastante, ya yo no puedo tener la misma relación que yo tenía antes con ella. Es mi madre, mi amiga y todo, pero me duele la situación, pero me dio a demostrar como que no es una persona como que yo pueda confiar en 100% en ella para los problemas y eso. Dime yo, Casta. Tú sabes que ustedes, en uno de nuestros encuentros, nuestra terapia, cuando nos dejaron la tarea de quién soy, de virtudes y cosas así, yo tengo la gran capacidad, ahora que escucho a mi compañera hablar, yo tengo esa gran capacidad de abrirme como amiga sincera con todo el mundo, pero tengo un nivel de soltar, óyeme, nivel Dios. Yo suelto a la gente que para mí se desaparece. O sea, quizás por eso, pero paso y aclaro, no todo el mundo tiene esa habilidad. Quizás yo le desarrollé por el tiempo, quizás nací así, o si son factores biológicos, no sé. Pero yo soy de las personas que se entregan a las amistades. Si esa persona me falló por una u otra razón, óyeme, se fue para mí, o sea, sin rencor, sin nada, se desapareció, venga otra. Es como las mujeres que tienen muchos novios. Tengo lo amo, lo quiero, pero tú te
el plan B, sí. Y esta técnica que está aplicando la psicóloga hoy me ayuda mucho porque, o sea, me ayuda a entender el por qué soy así, el asunto de las transferencias. Lo que pasa es que yo tengo una forma de manejar esa situación nivel Dios, o sea, que no me afecta. Eso, por ejemplo, en el caso de la compañera, eso que pasó con la persona que ella quería mucho, a mí no me duele. O sea, eh, digo que ya la solté y no me quedaría ese dolor, pero vuelvo y repito, no todo el mundo tiene, o sea, no todo el mundo nos sentimos igual, ni todos somos igual. Así es. Bueno, si no tienen más nada que decir, gracias por compartir. De eso se trata, que se expresen libremente. Y bueno, nos vemos en la próxima para seguir profundizando más sobre el tema. Bye, hasta luego. Bye. Por su gran aporte que nos ayudó de mucho, en verdad. Abrimos nuestro corazón a algunas y de verdad fue muy importante, bonito. Sí, sí, se sintió la conexión, totalmente de acuerdo. Bye. Bye.